Explicación. ¿Cómo comprobar el sensor CMP con multímetro? El sensor de posición del árbol de levas, CMP, suele ser de dos tipos principales: inductivo o magnético, generalmente dos pines o cables, genera una señal de voltaje alterno AC, o sensor de efecto Hall o digital, tres pines o cables más comunes hoy en día: alimentación, tierra y señal, salida digital cuadrada. Siempre consulta el diagrama eléctrico o manual de taller del vehículo para identificar los pines y valores exactos. Los procedimientos varían ligeramente por marca y modelo. Preparación general obligatoria. Estaciona el vehículo en un lugar seguro, freno de mano puesto, transmisión en P, automática o neutral, manual. Localiza el sensor CMP, normalmente en la culata, cerca de la tapa de válvulas o en la parte frontal del motor, alineado con la rueda dentada del árbol de levas. 3. Desconecta la batería negativa por seguridad antes de manipular conectores. 4. Limpia el conector del sensor y revisa visualmente pines oxidados, cables rotos, suciedad o daño en la rueda dentada, reluctor. 5. Usa un multímetro digital de buena calidad. Ten a mano el diagrama de pines del conector. Puedes buscarlo por marca o modelo. Prueba 1. Identificación de pines y verificación de continuidad cableado. Desconecta el conector del sensor. Configura el multímetro en modo continuidad, símbolo de diodo o VIP, o resistencia, con el ohmio. Verifica continuidad entre cada pin del conector del sensor y la ECU, siguiendo el diagrama. Debe haber continuidad baja, casi 0 ohmios, y sin cortos a masa o a positivo. Luego, prueba de cortocircuitos. Mide resistencia de cada pin a masa del chasis. Debe ser infinita o OL y a batería positiva. Interpretación. Si no hay continuidad o hay corto, el problema está en el cableado, no en el sensor. Prueba 2. Alimentación y tierra, principalmente para sensores de 3 pines. Reconecta la batería. Vuelve a conectar el conector al sensor. Enciende la ignición, posición on, motor apagado. Configura el multímetro en voltaje DC, corriente continua, escala de 20 voltios. Identifica los pines, usa diagrama. Pin de alimentación, VREF, voltaje referencia, normalmente 5 voltios, a veces 12 voltios. Pin de tierra, ground, 0 voltios. Pin de señal. Procedimiento: punta negra, COM del multímetro a masa buena del chasis o batería negativa. Punta roja a cada pin, uno por uno. Interpretaciones. Pin de alimentación. Debe dar aproximadamente 5 voltios o el valor especificado. Si es 0 voltios, problema de suministro desde ECU o fusible. Luego, pin de tierra. Debe dar 0 voltios o muy cerca. Si muestra voltaje, mala tierra. Si no hay voltaje correcto, el sensor no puede funcionar aunque esté bueno. Luego, prueba 3. Resistencia interna del sensor. Mejor para sensores inductivos de 2 pines. Desconecta completamente el sensor. Configura el multímetro en resistencia, escala de 2000 ohmios o auto. Coloca una punta en cada terminal del sensor. Interpretaciones. Valor típico para sensores inductivos, entre 200 ohmios y 900 ohmios. Puede variar, consulta manual. Algunos dan 500-1500 ohmios. Si marca OL o 1, infinito, circuito abierto, sensor dañado. Si marca 0 ohmios, cortocircuito interno, sensor malo. Para sensores Hall de 3 pines, la resistencia no es tan útil. Puede dar valores altos o variables. Prueba 4. Generación de señal, la más importante. Para sensores inductivos, 2 pines.
Desconecta el conector. Configura multímetro en voltaje AC, corriente alterna, escala baja, 2 voltios o 20 voltios. Conecta las puntas a las dos terminales del sensor. Pide a alguien que gire el motor con el cranking, durante 3-5 segundos, sin arrancar del todo, si es posible. Interpretación. Debe generar pulsos de voltaje AC, normalmente 0.5 a 5 voltios o más mientras gira. Si no genera nada o muy bajo, sensor defectuoso. Luego, para sensores Hall, efecto Hall, 3 pines, prueba de voltaje en señal. Conector conectado, ignición on, configura en voltaje DC, punta negra a tierra buena, punta roja al pin de señal, gira el motor de arranque, interpretación. La tensión debe oscilar o cambiar entre 0 voltios y 5 voltios, o 0 voltios, 12 voltios, según modelo, mientras gira el motor. El multímetro puede mostrar un valor promedio, alrededor de 2-3 voltios, porque la señal es muy rápida. Si se queda fijo en 0 voltios o 5 voltios sin cambios, el sensor no genera señal. Prueba adicional con imán, muy efectiva para Hall. Desmonta el sensor, configura multímetro en voltaje DC, punta negra pin de tierra del sensor, punta roja pin de señal, alimenta el pin de voltaje de referencia con una fuente o batería con cuidado, acerca y aleja un imán fuerte a la cara del sensor. Interpretación. El voltaje en la señal debe cambiar bruscamente, de 0 a 5 voltios o viceversa. Cada vez que acercas, quitas el imán. Si no cambia, el sensor está defectuoso. Prueba 5. Verificación completa en el conector, con back probing, con agujas finas. Usa pines de back probe o agujas finas para no dañar el conector. Con el conector enchufado y motor girando, arranque o en marcha si arranca, mide voltaje entre señal y tierra, debe fluctuar. Compara con CKP si es posible. Interpretaciones generales de resultados. Todo correcto, alimentación 5 voltios, tierra 0 voltios, señal que cambia, resistencia dentro de rango, entonces sensor probablemente bueno. El problema puede ser mecánico, distribución desfasada, rueda dentada rota, etc. Luego, sin señal, pues eso es sensor dañado, rueda dentada sucia o dañada o holgura excesiva. Valores inestables o intermitentes, conexiones malas, cableado dañado o sensor fallando en caliente. Luego, resistencia fuera de rango, sensor interno dañado. Si el motor no arranca y no hay señal CMP, la EQ entra en modo de emergencia o no inyecta / enciende. Consejos finales. Realiza las pruebas con el motor frío y caliente. Muchas fallas aparecen solo en caliente. Si el multímetro no capta bien la señal rápida, un osciloscopio es mucho mejor. Después de cualquier prueba, borra códigos con escáner y verifica si reaparecen. Reemplaza el sensor solo si las pruebas confirman falla. Son baratos, pero asegúrate. Este procedimiento es muy completo y te permite diagnosticar con precisión. Bien, pues ya hemos visto con multímetro la preparación general obligatoria, la prueba 1, identificación de pines y verificación de continuidad cableado. La prueba 2, alimentación y tierra, principalmente para sensores de 3 pines. La prueba 3, resistencia interna del sensor, mejor para sensores inductivos de 2 pines. La prueba 4, generación de señal, la más importante,
tanto para sensores inductivos de 2 pines como para sensores de Hall. Y la prueba 5, verificación completa con el conector, con agujas finas.